en una asonancia. ¿Ok? Esto se llama asonancia. Bueno, y de repente vienen y nos la truncan porque vienen dos situaciones. Vienen dos situaciones que nos hacen a la psique pensar en una y otra situación, lo que nos está diciendo ahí. Vienen situaciones que nos conflictúan, ¿sí? Entonces dice la psique, a ver, ¿qué debo hacer? Debo hacer esto y debo hacer lo otro. La psique no está compuesta para esas dos, para pensar en dos cosas a la vez, ¿ok? Qué increíble, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces nos pone, nos altera y se brinca y nos pone en una disonancia. ¿Ok? Bueno, ¿se va a quedar continuamente en esa disonancia la psique? Por supuesto que no. Claro que no. Tenemos que hacer uso. Está hablando de ahí de las emociones y de los ¿qué? Sentimientos. Y de los sentimientos. ¿Ok? Bueno, entonces, tiene que actuar la psique para poner, tranquilizar las emociones, los sentimientos, ¿sí? Y ponerlos en paz para que esta disonancia vuelva a ponerla en una asonancia. ¿Cómo le hizo? Tranquilizándose. O sea, se tiene que tranquilizar que... Tuvo que tranquilizarse, tuvo que la inteligencia, la psique, ¿sí? Tuvo que poner en paz las emociones, los sentimientos, para poner en paz a las emociones y a los sentimientos y para volvernos a poner en paz, ¿sí? Porque imagínense que siempre estuviésemos en esta disonancia, nos volviéramos locos. Y les voy a decir una cosa, hay mucha gente que se le dificulta mucho salir de esta disonancia. Así vive. Así vive, ¿sí? Entonces es tremendo eso. Ahora, así vive o le cuesta horas, le cuesta días, le cuesta meses salir de esa disonancia. Entonces, depende qué tanto le ayudes con tu inteligencia a controlar tus sentimientos y tus emociones para que vuelvas a esta asonancia. ¿Queda claro? Pero hay personas que están así, salen de esa y se meten en otra, porque así. Porque sus emociones no logran controlarlas. Porque no saben controlar. Y andan así, ¿sí? Andan así. Y es lo que les provoca luego la ansiedad, el Por estrés. supuesto. La desesperación. Son personas que una no- persona que tiene ansiedad tiene disonancia. Totalmente. Estrés, Total. la gente que dice, estoy estresada. Totalmente. Viven en una de asonancia a disonancia. Y para Y poder vuelvo a bajar, ¿sí? Tienes que tener más control de tus emociones y hacer más uso de tu inteligencia para poder bajar tus emociones y tus sentimientos. Debe prevalecer. O sea, acuérdense que todo está aquí, En la mente. todo está acá, ¿sí? Y para eso son las recomendaciones del ejercicio, de la meditación, o sea, buscar las alternativas que te ayuden. O una terapia.
Sí, o una terapia, ¿no? Y en la no, terapia la- que te van a decir es. lo que está diciendo. Ajá. meditar, la buena alimentación tiene mucho que ver. Caminar, bailar, cantar, Dormir bien. Dormir bien, hacer ejercicio, todo lo que te hace que no te estreses o que te estreses muchísimo menos. Sí, Sí, eso. así es. ¿Sí? ¿El mindfulness? Yo ando en busca de eso. Pues ve conmigo para que te dé todo lo que Sí. es el mindfulness. Tomé también barras de Access. De que también según te ayudan a eso. dije, Barras de acceso. También me. tomaste. ¿Eh? Barras de acceso. ¿Sí queda claro? Barras Sí. de Access. ¿Sí? De acceso, Una ¿verdad? técnica. Lupita, pero hay muchas Ya, personas ya que que sabes. sin cuenta se dan que viven en Ah, no. disonancia. Ah, por Entonces, supuesto que no. Es su modus vivendi de estar Sí, ahí. se les ¿verdad? hace normal. Te voy a decir una cosa, mira, esto yo no sabía que era así. Yo lo aprendí cuando tomé clases, ¿sí? Yo nada más sabía que de repente había situaciones que me sacaban de control, mas no sabía cómo se llamaba? funcionaba, ¿sí? No sabía cómo funcionaba y no sabía que la psique no podía con dos problemas a la vez. Eso tampoco lo sabía, ¿sí? ¿Cómo que no puede comer? ¿Sí? O sea, la psique no puede resolver dos problemas a la vez, las sacas de quicio. ¿Sí? Entonces por eso la mandas a una disonancia. ¿Por qué? Porque tiene que resolver primero una y luego la otra. ¿No? Entonces lo mandas a una disonancia. O sea que nosotras por lo general las mujeres queremos hacer más de 3, 4, pensar más de Puedes 3, 4, hacer Son actividades. físicamente, Actividades. físicamente, pero mentalmente, pero uno no. mentalmente pues tienes más de Mentalmente 3, no. 4 cosas así de que Y te estresas, Por eso es que por andas eso es que estresada. te estresas. Hay gente que dice, ay, yo puedo hacer muchas cosas. Sí, pero ¿cómo andas? Sí Yo puedes creo que todo hacer dice uno. físicamente, pero mentalmente te estresas. Como dice, el cuerpo pide factura. Sí, te cobra. Así es. Es como dicen de manera chusca, la mente es la loca de la casa. Y no es fíjate desde cuándo lo sabía Santa Teresa. Santa Teresa decía, cuidado con la loca de la casa. ¿Y qué era la loca de la casa? La imaginación. Porque si tú le dabas vueltas y vueltas y vueltas, o sea, de veras que te enloquecía, ¿no? Y es ahora lo que yo les digo a mis pacientes, no quemes tanto rollo, no quemes tanto rollo porque no vas a llegar a nada y vas a hacer nada más que te estreses más. Por eso lo es que mismo. ahora nos manejan mucho el vivir el hoy, el vivir en el ahora, porque pues para no estar pensando lo del pasado ni lo del futuro, sino simplemente lo que estás haciendo, concéntrate en eso. Mira, una de las cosas que cuando yo digo esto y que siento que ya lo he logrado, me dicen, ay, qué padre, ¿y cómo le hiciste? Pues lo hice fue un proceso y me llevó mucho tiempo, ¿no? A un suceso que venía hacia mí y que podía incomodarme, podía lastimarme. Yo le daba vueltas en la psique, ¿sí? ¿Qué te diré? Pues le podía dar una semana, le podía dar 2 semanas, y ahí estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Pero ¿por qué lo dijo? ¿Qué hice yo mal? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿No? Entonces, pensándolo. El caso es que yo fui trabajando tanto con eso, ¿sí? Que ya sea la situación que sea y de quien sea, fíjense, ¿eh? Porque puede ser una persona muy allegada a mí, sumamente allegada. Yo creo que lo más que le doy es 1 hora. Qué padre. 1 hora. 1 hora.
¿Y cómo Ya le- se lo puso como meta, maestra. No, no me lo puse como Y meta. aprendiste Fue un así proceso. a controlarlo. Fue Aprendió un que- proceso. que Aprendí no darle que más tiempo no del necesario. puedo dejar que me esté No manipulen quitando esas mi manos. paz. Así es. Que Desgastante. nada tiene tanta importancia Como a la que a paz. mí me esté quitando la paz. Nada ni nadie, ni nadie. Por eso dicen, Lupita, Sí. ahora de que depende como tú te tomes las cosas. O sea, si tú te dicen algo y tú no te lo tomas personal, pues ya dices que se vaya. O sea, Pero es muy fácil decirlo y es Yo también muy eso difícil lo he hacerlo. trabajado. Porque el sentimiento te gana. sí, Volvemos a lo mismo, el sentimiento y la emoción. Y la Pero emoción. si tú no lo llevas acá y lo procesas, ¿sí? sí, Sigue quedando en también el lo sentimiento trabajé. y en la emoción. ¿Sí? Entonces tienes que analizarlo y tienes que decir, bueno, a ver, es tan importante lo que dijo, vale la pena, la persona, ¿por qué lo diría? ¿Sí? Estaría en su mejor momento, realmente lo piensa. O sea, si tú no analizas, te quedas con el sentimiento Sí. y ahí te quedas y vas a seguir rumiando y rumiando y rumiando. Por eso se tiene que analizar, para que no le des más vueltas al asunto. Ay, a veces qué difícil es. Por eso dicen Pues cada claro quien que es tiene muy su historia. difícil, Es pero este parte es un del proceso. proceso para que no le des más importancia de la que tienen y que te robe la paz. ¿No? Esto me llevó a mí años me llevó. Y ya cuando a mí me está robando más de 1 hora o 2 horas, y entonces estoy enojada conmigo. Porque ¿Qué no lo pasa? dejas ir. Porque no estoy dejando ir. Ya entonces el enojo es conmigo. ¿Qué pasa? Lupita, pero ¿cuál es la clave? Eso es lo que te estoy O sea, diciendo. como borrar o... No, lo que te estoy diciendo es que tienes que estar pensando. Que domine la razón sobre los sentidos. Exactamente. Y hay una frase, perdón, no me acuerdo quién es, que dice, nada te turbe, nada te espante. Así que nada Dios tiene, nada le falta. Ándale. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta, así es. Ahorita, bueno, perdón, Después te la es buscar pasamos. eso. Yo cuando siento que así como dice Lupita, que ya, y que me pongo a rezar. O sea, tienes que buscar una actividad que te quite ajá, que lo que Que trae, te como cambie dice el el chip. ratón ese que está dándole vueltas en la cabeza, la ardilla, o sea, no sé, a mí por ejemplo me encanta arreglar cajones. Es mi eso. terapia, ¿no? Soy Mira, limpio y acomodo y tiro. No, sí, entonces buscar algo así, pues, que te quite el estar, lo que sea. Hay un Ocuparte. tema que se Ocuparte. vio, No maestra, preocuparte, de- ocuparte. A mí hay dos cosas, ¿no? Hay dos cosas, o sea, lo que dice el de que te pongas a pensar en otra cosa, es bueno, pero de todas maneras va a volver, Sí, va a volver eso sí. en algún momento. Entonces, para mí lo ideal es lo que dice el padre Larrañaga. Si antes tú de odiar o de resentirte entendieras, ni te resintieras ni odiaras. Entonces tú tienes... ¿Eh? Sin juzgar. Pues es la dualidad, lo que viene explicado aquí como dualidad. Sí, entonces tú tienes que ponerte a pensar y tratar siempre de justificar. ¿Por qué? ¿Por qué la otra persona dijo eso? Y estaba en su peor momento, no supo lo que decía. O sea, tú misma justificarla, sea cierto o no sea cierto, la cosa es que tú no te lastimes. La cosa es buscar tú no lastimarte, sea cierto o no sea cierto, ¿sí? Yo me acuerdo mucho que
y sí ya les he contado esto de mi hija, ¿no? Que tenía como primas que se criaron como primas, una amiguita y ella, ¿no? Y que llegaba, ay mamá, fulanita de tal, ay, llegó odiosa, no me quiso hablar en el colegio y todo. Ay, hija, yo creo que ha de haber estado en sus días, hija, yo esto, ¿no? Y luego otra vez, y yo creo que yo ni me fijaba muy bien lo que le decía, y otra vez, ay, mamá, ay, qué odiosa esto, ay, mi vida, yo creo que estaba siempre, yo creo que estaba en sus días, mi hija, o no sé qué, yo ocupada, ¿no? Justificándola, ¿no? Entonces, por tercera vez me volvió a decir, oye, ay, mamá, ay, no la soporta. Ay, mija, entiéndela, a lo mejor estaba en sus días. Bueno, según tú se la pasas arreglando. Le hubiera cambiado, le hubiera dicho otra cosa. En realidad Es que por la cuestión de que yo justificarla y que no me fijaba que siempre le daba la misma excusa, ¿sí? No me daba Pero cuenta. eso es lo que te iba a decir, o sea, también hay límites. Sí. Por No supuesto puedes que estar también hay justificando a una persona límites, tanto tiempo. pero por decirte, Pero si tú estás justificando a una persona que quieres, Perdón. ¿sí? Es válido para que tú no te dañes, pero si estás viendo que es repetitivo, entonces ¿qué haces? Pones tus límites y Exacto. a la tercera decides ya no convivir con esa persona. Claro, y que nadie te robe tu paz, así sea tu hermana, así sea tu tía. Eso iba a decir incluso tu familia, tu hijo. Nadie tiene derecho a quitarte la paz, y si tú vas con un sacerdote y se lo preguntas, te va a decir lo mismo. Así es. ¿Sí? ¿Por si qué? la mamá- Porque son personas Tampoco tóxicas que debes siempre de están permitir. dale Tienes que y poner límites. dale. No se vale. Muchas veces es la prudencia, ¿no? Es quedarte callado. Y además, ¿se acuerdan que hemos dicho que siempre hay veces que decíamos, ay, me quedé callado, y por qué no le dije esto, y por qué no le dije lo otro, aquello, ¿no? Y que aquí ya hemos empezado a saber responder, ¿sí? Entonces, ya no te quedes callado, más no seas grosero, sin ser grosero. No caigas en el juego. Sin caer en el juego. Fíjense, en esto quiero que hagan mucho hincapié. Conociendo ya los conceptos de los 6 roles de vida, tipos de personalidades, relaciones tóxicas y la diferencia entre emoción y sentimiento, será de mucho valor que en retrospectiva hagas un análisis del rol con el que consideras que has tenido más éxito emocionalmente. Es decir, en donde percibas mayor nivel de armonía, estabilidad y balance. El objetivo de este análisis es poder evidenciar que cuando te sientes emocionalmente, muy probablemente tu desenvolvimiento es mejor, fluido y sin desgaste. Yo tengo mucho problema con mis pacientes, que los hago llegar al punto de que vean quién es la persona con quien no se sienten, que fluye su conversación, que fluye su emoción, que fluye su sentimiento, ¿sí? Que se tienen que alejar de esa persona y deciden no alejarse. No alejarse. Deciden no O alejarse. porque no pueden. Todos podemos. Bueno, es que cuando es A lo mejor porque quiere el ayudar. familiar no ha llegado. Ahorita es lo que estamos diciendo, y lo dijo Leonor, aunque sea un familiar. Lo más importante eres tú y tu paz. ¿Sí? Entonces, esta pregunta que ahorita nos está haciendo aquí el libro para que lo analicemos, y por eso estamos estudiando, me gustaría mucho que la vieran, ¿sí? Para que se la vuelvan a reformular, que vean con quién fluyen, con quién se sienten bien y con quién no. Por favor, aléjense.
aléjense. No permitan que nadie le robe su paz. ¿Sí? ¿Cuándo puedes permitir que te roben tu paz? Cuando estás haciendo un servicio social o un apostolado. Nada más. Que tú decides ir a un lugar y que a fuerzas estás tratando con una persona que es medio tóxica, pero lo estás haciendo porque se lo estás ofreciendo a Dios, porque estás haciendo un apostolado, pero no porque sea una amiga con la que continuamente estás conviviendo, un familiar con el que continuamente estás conviviendo, etcétera. Así no. Sí, o sea, ahora sí que dicen, en la diversidad está el, ¿qué? ¿Cuál es el dicho? Está el gusto, está no sé qué, hay un dicho, o sea, Sí. Es que sí, o sea, yo les he dicho a mis hijas que a mí me gustó mucho que ellas hubieran probado más convivencia con otros chicos. ¿Por qué? Porque yo no tuve la oportunidad de haber tenido esa diversidad de novios, de chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida de que conoces más, pues tienes más oportunidad de saber Que sí, que no. que sí y que no, efectivamente, ¿no? Entonces, y en todo, en la comida, en la ropa, en lo que sea, en lo que vayas conociendo, hasta en los viajes, en lo que sea, en diversidad de conocer a las personas, ¿sí? Que vas aprendiendo de una, que vas aprendiendo de otra, o sea, tenemos que abrirnos a la diversidad. Hay personas que han sido muy lastimadas por algunas personas y ya no se quieren abrir a otras más. Me duele y lo entiendo, ¿sí? Pero no, hay que abrirse, porque no todas las personas son malas, ¿no? Y se pueden, y se está negando a la oportunidad de conocer personas buenas, pero las malas experiencias ya se cerraron y ya no se han abierto a otras posibilidades en donde se pueden encontrar muy buenas personas, ¿no? Es más, hay mucho más personas buenas que personas malas, ¿no? Entonces, tenemos que buscar esa diversidad en libros, no nada más estar en un solo rubro de libros, en todo. A mí nunca me han gustado las películas de ciencia ficción, nunca, ¿sí? Siempre pensé que eran tontas, que eran no sé qué, nunca me gustaron. Tiene más verdad Y a la hora que oí que las personas que les gustaba ese rubro de películas eran más inteligentes que el común denominador, dije, ¡ay, mi mente qué chiquita! Porque ven más allá, pues. Porque ven más allá, efectivamente. Y a mí nunca, y siguen sin gustarme, ¿eh? No crean que porque supe eso Las me empezaste a ver. abrí, ¿no? Yo tampoco.